Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a estudiar Roma, una civilización que ocupó casi todo el mundo conocido. Fue muy poderosa y extendió su forma de vida a todos esos lugares. Y es por ello que aún hoy somos herederos de Roma, en aspectos como el lenguaje, la religión, las construcciones y el derecho. ¿Qué mejor forma de conocer a los romanos que trasladándonos a su época? Así que vamos allá. Roma fue una civilización que ocupó un enorme territorio. Pero, ¿dónde empezó todo? Pues nos tenemos que ir a Europa, en torno al mar Mediterráneo. Pues aquí en la península itálica, en su zona central, se fundó la ciudad de Roma, que habitaba junto a otros pueblos como los celtas, los latinos o incluso los griegos, que tenían colonias por aquí cerca. En ese lugar y a orillas del río Tíber y entre las 7 colinas se fundó la ciudad de Roma. Para explicar la fundación de Roma contamos con varias leyendas. En ellas se dice que fueron los gemelos Rómulo y Remo, rescatados y criados por una loba. Cuando crecieron, eligieron el lugar indicado por los augurios para fundar la ciudad de Roma. Pero antes, Rómulo mataría a su hermano Remo por una discusión, y será él, el propio Rómulo, quien se convertiría en el primer rey de Roma. Así empezaría la primera etapa de la historia de Roma, la monarquía. En esta etapa hubo en total 7 reyes, que gobernaron en solitario con la ayuda de un senado. El último de los reyes, Tarquinio el Soberbio, fue expulsado, iniciándose una nueva etapa. La república es la segunda etapa. Aquí ya no hay rey. El poder recae en alguien elegido por un tiempo determinado, que se llamaban magistrados. En esta época no todos podían ser elegidos como magistrados, así que se dieron luchas para poder conseguir ese privilegio y además Roma empezará con su expansión. La república se organizaba de la siguiente manera. El poder recaía en el Senado, que era la asamblea donde se trataban los temas más importantes, los magistrados, que eran políticos elegidos por un año, entre los que estaban diferentes cargos como edil, cuestor, pretor, cónsul o censor. Existía una carrera política que se llamaba cursus honorum, por la que se tenía que empezar por las magistraturas más bajas para llegar hasta las más altas. Por último, los comicios eran las asambleas populares donde se votaban las leyes y se elegía a los magistrados. Dentro de esa expansión que lleva a cabo Roma durante la República, destacar las guerras púnicas. Fueron unas guerras que involucraron a Roma contra Cartago. La primera de estas guerras púnicas se llevó a cabo en las islas del Mediterráneo y la victoria de Roma no llegará hasta que ésta sea capaz de dominar la lucha en barcos en el mar. La Segunda Guerra Púnica tuvo lugar en la península ibérica. Los cartagineses llegaron aquí en busca de recursos para poder pagar las deudas de su derrota anterior. Esto hizo que Roma viese las posibilidades de este territorio y poder empezar una guerra para conseguirlo. Aquí destacaron personajes como Aníbal por parte de los cartagineses y Escipión por parte de Roma. El propio Aníbal llegó a invadir parte de Italia y estuvo cerca de Roma. Sin embargo, finalmente los cartagineses serán derrotados. Habría una guerra púnica más, que sería la tercera. En esta tercera guerra púnica, Roma se dirigirá directamente a la capital de Cartago para destruirla. Durante la República fueron constantes los problemas sociales. En un principio, solo los patricios podían tener el poder político,
mientras que otro grupo de ciudadanos como los plebeyos no tenía este derecho. Esto hizo que ambas clases lucharan entre sí y al finalizar esta lucha los plebeyos lograrían triunfos como por ejemplo un nuevo cargo que sería el tribuno de la plebe que defendería sus derechos ante los demás. Al final de la República los problemas eran cada vez mayores. El ejército y sus jefes tenían cada vez más poder por encima de los políticos, magistrados y senadores. Uno de esos jefes militares fue Julio César, que tras unas largas y exitosas campañas consiguió el poder formando un triunvirato. Es decir, 3 hombres tuvieron el poder por encima del resto. Estos fueron Pompeyo, otro gran militar, y Craso, uno de los hombres más ricos de Roma. César acabará luchando y venciendo a estos, y gobernando él solo como dictador, hasta que fue brutalmente asesinado por la espalda. Con todos estos problemas, la República Romana llegará a su fin, cuando el Senado otorgará el poder a Octavio. Este era el sucesor de Julio César. Así pues, el Senado le entregará 2 títulos, el de Augusto y el de Emperador, empezando así la nueva etapa que será el Imperio. Octavio tomará el nombre de Augusto y tenía todo el poder político y estaba al frente de la religión. El antiguo Senado se mantuvo, pero de forma simbólica. El imperio se dividirá en 2 etapas, el Alto y el Bajo Imperio. Durante el Alto Imperio hubo varios emperadores, unos crueles como Nerón y Cómodo, y otros muy importantes como Tito o Trajano. En esta época, Roma alcanzará la máxima prosperidad y extensión. Mirad toda la zona que va a ocupar. Terminará de ocuparse la península ibérica y se llegará hasta Mesopotamia. Fue un periodo de paz, orden y prosperidad que durará hasta la conocida como crisis del siglo III. Con esta crisis empezará el Bajo Imperio, una época marcada por los ataques de los pueblos bárbaros, por el hecho de que los emperadores duraban poco y todos querían ser emperador, y había muchas guerras civiles, también la subida de impuestos y que el comercio se detuvo. Hubo un gran número de emperadores y también cierta anarquía. Para tratar de arreglar la crisis, el emperador Diocleciano reformó y repartió el poder con otros generales, instaurando la tetrarquía, o poder de 4. En los años siguientes hubo épocas de recuperación, aunque seguían en crisis. Constantino se llevará la capital a Constantinopla, o conocida actualmente como Estambul. Y finalmente, Teodosio dividirá el imperio en 2 partes. Imperio de Occidente, con capital en Roma, e Imperio de Oriente, con capital en esta nueva ciudad, Constantinopla. Al final, los pueblos bárbaros o germánicos estaban cada vez más presentes. Algunos llegaron a ser emperadores, pero finalmente Roma será saqueada, atacada, y en el año 476 caerá Rómulo Augusto como último emperador. La otra parte, el Imperio de Oriente, se mantendrá bajo el nombre de Bizancio durante bastante tiempo. Dentro de la sociedad romana ya hemos visto la diferencia que existía entre patricios y plebeyos. Ambos eran ciudadanos, pero junto a ellos estaban aquellos que no eran ciudadanos. Por ejemplo, los extranjeros, las mujeres o los libertos, que eran esclavos que habían sido liberados. Además, se encontraban los propios esclavos, que eran personas no libres. Estos esclavos fueron muy importantes para la economía romana, ya que se basaba en su trabajo forzado, aunque luego su elevado número traería problemas. Destacar, por ejemplo, la rebelión de los esclavos de Espartaco. Algo muy importante de Roma fueron sus ciudades. Estas tenían un foro como espacio central. Las casas de la gente se llamaban domus o ínsulas. Las ínsulas eran de varias plantas para la gente más humilde. Existían edificios específicos para la política,
como las basílicas y las curias. También había edificios de recreo y había otro tipo de construcciones que facilitaban la vida y sus necesidades, como por ejemplo los acueductos, los puentes o las calzadas. Dentro de estos edificios de recreos destacaban los anfiteatros. Eran edificios circulares, como los Teatros Unidos, que se parecen a los actuales estadios de fútbol, por ejemplo. El anfiteatro más famoso es el Coliseo, que se llama así por el coloso que había junto a él. Se trata de unos edificios que conectan con unas fosas subterráneas, galerías, donde se encontraban los protagonistas. También vemos su decoración con arcos y esculturas. De hecho, los romanos fueron muy dados a esculpir retratos, sobre todo de personajes importantes. Dentro de estos edificios de recreo se podían practicar varias actividades para entretener a la población. Y todos estos edificios eran pagados por los políticos para conseguir el favor de la gente. Si entramos, vemos como además de arcos, también están las bóvedas como elemento constructivo. Y en el interior había unas gradas para que los espectadores pudieran estar cómodos y también un toldo, por si llovía o hacía demasiada calor. La principal actividad que se llevaba a cabo en los anfiteatros era la lucha de gladiadores. Estos eran esclavos o prisioneros de guerra que eran mandados a la arena para combatir, que se matasen y así entretener al público. Además de la lucha de gladiadores, pues también podían combatir con fieras como leones, osos, tigres. Y otra de las actividades que se llevaba a cabo en los anfiteatros era la naumaquia o lucha de barcos. Se llenaba todo de agua y dos barcos luchaban entre sí. Otros edificios característicos son las termas, espacios donde los romanos acudían para darse un baño y conversar, ya que también eran espacios de ocio. Había varias piscinas a distintas temperaturas, frías, calientes. Estaban decorados con esculturas y jardines en su entorno. Toda gran ciudad romana tenía que tener sus termas, ya que eran muy importantes para ellos. Vamos a seguir viendo otros edificios que no podían faltar en las ciudades romanas, como es el caso de los templos. Acordaos lo que estudiamos en unidades anteriores sobre los templos griegos, pues los romanos van a ser similares. Sin embargo, algunas cosas iban a ser diferentes. Por ejemplo, los templos romanos tenían una escalinata para acceder a lo que es el edificio en sí. Las columnas eran parecidas a las de los griegos, podían ser dóricas, jónicas, corintias, aunque había dos tipos más, como eran el compuesto y el toscano. El templo era el centro religioso, mientras fueron politeístas. Ya veremos lo que pasará después con su religión. Por último, uno de los templos más importantes es el Panteón de Agripa, que tiene la entrada como un templo normal y una cúpula en su interior. Otro de los edificios de las construcciones, mejor dicho, es el Arco del Triunfo, para conmemorar alguna batalla o hecho importante. Estaba decorado con relieves en los que se narraba. Y ahora sí, por último, este edificio era el Circo, un edificio destinado a actividades deportivas, concretamente carreras, parecido a los actuales estadios de atletismo, ya que también tenía una serie de gradas y una espina que marcaba el circuito. La religión fue en un principio politeísta, es decir, creían en varios dioses. Heredaron los dioses griegos, como Zeus, Poseidón, pero con otros nombres, Júpiter, Neptuno. Además, también había un culto hacia los dioses del hogar, llamados Lares o Penates, y un culto a la figura del emperador. Era considerado como una divinidad. ¿Qué pasó? Una vez aparece el cristianismo, los cristianos son perseguidos, ya que era una religión no oficial e iba en contra de este politeísmo.
eran capturados, asesinados o mandados a los anfiteatros que hemos visto antes. Un paso importante para el cristianismo fue con el emperador Constantino. Tuvo una visión y permitió la libertad de culto y dejar de perseguir a los cristianos. El paso definitivo para pasar de ese politeísmo al monoteísmo cristiano lo llevará a cabo el emperador Teodosio, que ya vimos anteriormente, pues este convirtió al cristianismo en la religión oficial de todo el imperio y prohibió el culto a los antiguos dioses. Todos estos aspectos que hemos ido viendo de Roma se van a expandir en el tiempo y en el espacio, ya que todas las ciudades que van a ser conquistadas y que van a formar parte de ese gran territorio tendrán que adoptar la cultura y la forma de vida romanas. Esto es lo que se llama romanización. Es por ello que hoy nosotros hablamos una lengua que viene del latín, nuestras leyes vienen del derecho romano, tenemos edificios parecidos y la mayoría de la población es cristiana. Para terminar este apasionante viaje por la antigua Roma, he decidido hacer una última parada en la ciudad de Pompeya. Es una ciudad muy hermosa, vemos aquí detrás una maravilla natural como es el monte Vesubio, que se trata de un volcán, pero bueno, no creo que haya peligro. Vemos aquí algunas de sus construcciones, como puede ser un templo con sus columnas y sus esculturas, se cae. También vemos algunas de las viviendas que ya sabéis que se llaman domus, pero lo importante es que en esta ciudad se conservan muy bien algunos restos de arte romano, como pueden ser, por ejemplo, las pinturas en las paredes de algunas de sus casas o los mosaicos, que eran pequeños dibujos hechos con piedrecitas, como este que estaba a la entrada de una de las casas, o este en el que se narra una de las batallas más importantes de Alejandro Magno. Parece que va algo mal aquí en la ciudad. ¿Qué pasa? ¿No será que el volcán ha entrado en erupción y no se ha pillado aquí? Yo ya no veo a nadie. Quizás será mejor que nos vayamos.